Cuando un hombre te ignora, lo primero que duele no es el silencio, sino esa sensación de desaparecer en la mente de quien antes decía verte. Es como si de pronto alguien apagara la luz y tú quedaras sola caminando. A tientas entre preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que no soy suficiente? Lo brutal es ese vacío invisible que nadie comenta. El hueco entre lo que esperabas y lo que recibes. Un hueco que se traga tu energía, tu alegría y tu intuición, dejando únicamente ansiedad en forma de espera. Ahí es donde comienza el verdadero desgaste. No en su indiferencia, sino en tu miedo a dejar de existir para él. Lucía, la protagonista de esta historia, nunca se consideró una mujer débil. Era profesional, inteligente, carismática, pero bastó que Daniel empezara a responder cada vez menos, a escribir con frialdad, a demorar los mensajes, para que su seguridad comenzara a resquebrajarse. Tal vez está ocupado, se decía al principio, pero las excusas tienen fecha de caducidad, y la realidad siempre llega, aun cuando no estamos listas para escucharla. Ella lo había dado todo: tiempo, atención, ternura, incluso paciencia excesiva. Lo que no sabía era que la sobrepresencia también desgasta el deseo del otro cuando no es correspondida. Él se había acostumbrado a tenerla disponible, atenta, resolutiva, y mientras más esfuerzo ponía, más él retrocedía, como si el mapa del afecto se hubiera invertido. Ella corría, él huía. La noche en que Lucía sintió el quiebre fue cuando envió un mensaje largo, honesto, casi suplicante, y recibió un simple OK. Ese OK fue más devastador que cualquier ruptura. Ni siquiera una explicación, ni una emoción, ni un mínimo respeto por su entrega. Solo 2 letras. La confirmación muda de que ya no estaban en el mismo lugar emocional. Ahí comenzó el derrumbe interno. Revisar el celular 100 veces. Imaginar conversaciones, castigarse pensando qué hizo mal. Tratar de merecer un afecto que debía haber sido libre, no mendigado. Pero también sin saberlo, ahí nació un despertar. El instante en que una mujer se mira al espejo y comprende que el problema ya no es él, sino lo mucho que ella se abandonó por aferrarse a algo que ya no la abrazaba. Porque la ignorancia afectiva no solo hiere, enseña. Enseña dónde ya no puedes quedarte. Enseña cuánto cuestan los pedazos de dignidad que vas soltando para que alguien no se vaya. Enseña que el silencio del otro puede convertirse en tu propia voz, si decides escucharte. Y esa noche, por primera vez, Lucía no lloró. Respiró. Y en ese pequeño gesto empezó, sin saberlo, el efecto agujero. Al día siguiente, Lucía se despertó con esa mezcla extraña entre tristeza y lucidez. Como si por dentro llevara una herida abierta, pero al mismo tiempo una fuerza nueva a punto de nacer. No era aún seguridad. Era más bien la intuición profunda de que no podía seguir desmoronándose por alguien que ya no la elegía. El silencio de Daniel se había vuelto su propio campo de batalla. Cada vez que él no respondía, ella dudaba de sí misma. Cada vez que él desaparecía, ella se volvía más pequeña. Y ahí entendió la trampa. No era él quien la estaba apagando. Era ella quien había permitido que su valor dependiera de la mirada ajena. Ese día no lo escribió, no lo buscó, pero no porque ya no le importara, sino porque necesitaba recuperar un pedazo de sí misma antes de volver a ofrecer algo. Descubrió que lo más difícil no era dejar de insistir, sino dejar de justificar. Justificar la distancia, justificar la frialdad, justificar el desinterés. Está cansado, tiene cosas pendientes, está pasando por algo. Pero excusa tras excusa, Lucía había ido escondiendo una verdad más simple y más dolorosa. Quien quiere estar, está. Y quien no quiere, siempre encuentra un motivo para irse. Esa tarde recordó algo que había leído alguna vez de Walter Rizzo. No te sacrifiques para que te quieran. Quien te quiere no te pide desaparecer para sentirte cerca. Esa frase le golpeó el pecho, porque lo que ella estaba haciendo no era amar, era autosilenciarse para no incomodar. Amar no debería reducirte, pensó, debería expandirte. Y sin embargo, hacía semanas que ella se sentía en miniatura. Entonces comenzó a observarse desde afuera. ¿Cuántas veces había esperado su mensaje como si fuera oxígeno? ¿Cuántas noches se había dormido mirando la pantalla? ¿Cuántas veces se había sentido culpable por pedir lo mínimo, reciprocidad? No se trataba de orgullo, se trataba de dignidad. Y la dignidad no se negocia, se protege. Ahí fue cuando entendió el primer principio del efecto. Agujero negro. Retirar la energía no como castigo, sino como sanación. No se trataba de hacerle falta a él,
sino de hacerse falta a ella misma, de volver a sentir su propio centro, su propio valor, su propia compañía. Esa noche, en vez de mirar el teléfono, preparó una cena para sí misma, encendió una vela y escribió en un cuaderno: «Hoy comienzo a elegirme». Fue una frase breve, pero era la primera vez en mucho tiempo que se elegía sin pedir permiso. No era indiferencia fría, era autorrespeto tibio, como una llama que recién empieza, y que si se cuida, puede convertirse en fuego. Lo curioso es que cuando comenzó a elegir su silencio, el silencio dejó de doler. Dolía más la espera, dolía más la persecución, dolía más la ausencia de sí misma. Había dado el primer paso, aunque todavía no sabía que ese cambio invisible, silencioso y poderoso, pronto comenzaría a moverlo todo. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar sin que Lucía lo dijera en voz alta. Al principio era casi imperceptible, una calma tímida, una respiración más lenta, menos ansiedad revisando el teléfono, no porque Daniel hubiera vuelto, sino porque ella estaba empezando a volver a sí misma. Se dio cuenta de que había puesto su mundo emocional en una sola persona, como si él tuviera la llave de su validación. Y cuando él se fue cerrando, ella quedó afuera, sin casa emocional donde refugiarse. Ahora estaba construyendo una propia, aunque fuese ladrillo a ladrillo. Lo interesante del efecto agujero negro es que su fuerza no está en lo que haces hacia afuera, sino en lo que retiras hacia adentro. Atención, expectativa, fantasía, disponibilidad. Es un pacto silencioso con tu dignidad. No era jugar duro ni fingir indiferencia. Era reconocer que insistir en lo que duele es también una forma de autoabandono. Lucía comenzó a notar cuántas veces estaba tentada a escribirle. Cuando sentía ansiedad, cuando algo bueno le pasaba, cuando se sentía sola. Antes habría corrido al celular. Ahora se preguntaba: ¿esto necesito compartirlo? ¿O solo busco consuelo donde ya no lo hay? Ese simple filtro la confrontaba con una verdad brutal. Muchas veces no quería hablar con él, quería sentirse querida. Y eso no es amor, es carencia. Una tarde, mientras caminaba por un parque, observó a una niña que caía y se levantaba sin llorar. La madre la miró y le dijo con ternura: «No necesitas que nadie te venga a rescatar. Puedes levantarte sola». Esa frase se le clavó como un espejo emocional, porque eso era lo que ella había olvidado, su propia capacidad de sostenerse. Así comenzó la segunda fase del agujero negro. Recuperar el eje interno. No esperar ser elegida, sino elegirse. Cuando alguien no te busca, no es un mensaje codificado para descifrar, es una verdad. Y aceptar la realidad, aunque duela, siempre te devuelve poder. Lo curioso fue que, en cuanto dejó de perseguir, comenzó a verse a sí misma con nuevos ojos. Se vistió mejor, no para gustarle a él, sino para recordarse que ella merecía verse bien. Comenzó a salir a caminar, a leer, a reconectar con cosas que disfrutaba antes de perderse en la obsesión por ser suficiente. Porque amar a quien te ignora es una forma silenciosa de autoabandono. Pero elegirte, después de tanto mendigar, es una revolución íntima. Y fue justo ahí, en la calma que empezó a construir lejos del ruido, cuando Daniel notó algo extraño. Lucía ya no estaba pendiente. No escribía, no insistía, no preguntaba. Donde antes había disponibilidad infinita, ahora había un vacío nuevo, un espacio sin acceso para él. Sin darse cuenta, el agujero negro había empezado a ejercer su gravedad, no para traerlo de vuelta, sino para devolverle a ella la fuerza que había cedido. La pregunta ya no era ¿por qué él no me elige?, sino ¿por qué yo dejé de elegirme primero? La primera reacción de Daniel no fue volver, sino sorprenderse. Se había acostumbrado a tener a Lucía orbitando a su alrededor, siempre disponible, siempre receptiva, siempre lista para responder aunque él tardara horas o días. Cuando notó su silencio, no lo interpretó como desapego, sino como rareza. ¿Estará molesta?, pensó, pero no hizo nada. Estaba seguro de que tarde o temprano ella volvería a escribirle, como siempre. El hábito de la entrega gratuita crea ilusiones de eternidad. Cuando alguien está demasiado, uno cree que nunca faltará. Lucía, en cambio, estaba viviendo un proceso muy distinto. No era orgullo, era análisis. Por primera vez miraba la situación sin la niebla emocional de la necesidad. Y cuando una mujer deja de necesitar, empieza a ver. Miró hacia atrás y entendió cuántas veces había aceptado migajas disfrazadas de afecto. Mensajes cortos, llamados a deshora, encuentros improvisados, explicaciones ambiguas. Yo me adapté a su manera de querer, pensó.
pero nadie debería achicarse para encajar en un corazón ajeno. Fue ahí donde surgió algo esencial: límites internos. No dichos en voz alta, no anunciados, sino instalados dentro. Límites que no piden permiso, simplemente se sienten. En vez de preguntarse, ¿qué hago para que me quiera?, ahora se preguntaba, ¿yo quiero esto? Y esa pregunta, tan simple en apariencia, empieza a desarmar dependencias enteras. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó una frase: el amor no se ruega. Si se ruega, se pierde. Se quedó mirándola largo rato. Se dio cuenta de que lo que ella había llamado paciencia era en realidad miedo a soltar. Lo que había llamado comprensión era miedo a quedarse sola. Lo que había llamado esperar era, en el fondo, esperarse a ella misma, pero equivocando la dirección. Lo poderoso del agujero negro es que antes de arrastrar al otro, te recupera a ti. Cuando dejas de invertir energía donde no hay reciprocidad, empiezas a ver crecer tu propio territorio emocional, y entonces descubres que lo que dolía no era su ausencia, sino tu abandono propio. Mientras tanto, Daniel, sin querer, comenzó a sentir un leve vacío. No era amor todavía, era desconcierto. Se preguntaba por qué ella ya no reaccionaba igual. Hasta revisó su chat un par de veces, esperando un mensaje pendiente que no llegaba, pero siguió en silencio, convencido de que se trataba de una pausa momentánea. Lo que él no imaginaba era que la pausa no era para castigarlo, sino para sanar. Lucía ya no estaba esperando ser validada, estaba validándose. Había pasado del ¿por qué me ignora?, al ¿por qué acepté tan poco? Y esa transición, invisible para él, era una revolución interna para ella. A veces, el verdadero cambio no es gritar me voy, sino dejar de estar donde ya te quedabas por costumbre. Y sin darse cuenta, ese vacío que él empezaba a sentir, pronto se convertiría en una inquietud inevitable. Lucía dejó el mensaje sin responder durante horas. No por estrategia, sino porque necesitaba sentir si realmente quería contestar, o solo estaba respondiendo a una costumbre emocional. Antes habría sentido urgencia, ahora sentía criterio. Y esa transición, silenciosa pero profunda, era la señal de que la herida estaba cicatrando desde adentro. Mientras tanto, Daniel comenzó a experimentar una sensación que no conocía respecto a ella: incertidumbre. Él había manejado siempre el ritmo: cuándo hablar, cuándo desaparecer, cuándo acercarse un poco. Y Lucía se había adaptado a esos vaivenes como si fueran naturales. Pero ese vacío inesperado, esa ausencia sin reclamo, lo descolocaba. Nadie valora la luz hasta que se queda a oscuras. Lucía no respondió hasta el día siguiente. Escribió simplemente, «Hola, ¿qué tal?». Nada más. Sin desborde emocional, sin explicaciones, sin sobreentrega. Palabras planas, pulcras, medidas. Esa neutralidad fue su declaración invisible de independencia. No estaba buscando reactivar una dinámica. Estaba probando si él tenía algo real para ofrecer. Daniel, al leerla, sintió que algo se le escapaba entre los dedos. No era la Lucía de antes. No había emoticones, no había calor, no había disponibilidad inmediata. Respondió con un «¿todo bien?», buscando tantear el terreno. Ella, sin ansiedad, contestó breve. Conversación mínima, sin desnudarse emocionalmente, sin abrir puertas. Ella ya no estaba en la cornisa de la espera. Esa noche, Lucía se observó a sí misma con una mezcla de asombro y alivio. No había fingido calma, la había construido. Comprendió el tercer principio del agujero negro. El desapego no es dejar de sentir, es dejar de mendigar. Sentía aún recuerdos, afecto, nostalgia, pero ya no necesidad. Y cuando ya no necesitas, puedes elegir con claridad. Lo más revelador fue que al tomar distancia emocional, vio la relación con otros ojos. ¿Qué había hecho él por sostenerla? ¿Cuándo se interesó por lo que ella sentía de verdad? ¿Cuántas veces estuvo solo cuando a él le convenía? No era maldad, era egoísmo cotidiano. Y lo que antes dolía, ahora pesaba. Porque cuando recuperas tu dignidad, empiezas a ver el desbalance que antes normalizabas. Daniel comenzó a insistir con pequeños mensajes. ¿Qué haces? ¿Vi andas ocupada? Hace rato no hablamos. Frases tibias, sin revisión interna. No era amor. Era costumbre llamando a la puerta. Pero lo que no entendía era que esa puerta ya no estaba abierta como antes. Lucía, en vez de engancharse, mantenía el eje. Respondía solo cuando quería, no cuando su ansiedad lo pedía. Un día escribió en su cuaderno: si tengo que perseguirlo, no es mío. Si tengo que rendirme ante mí misma para retenerlo, tampoco lo quiero. Let's take action and embrace inner peace.
Achieving inner peace is a personal and unique journey. Here are some general approaches that might be helpful. 1. Meditate regularly. Meditation encourages a clear mind and calm spirit, allowing you to disconnect from worldly concerns and focus on your inner self. 2. Maintain physical health. Regular exercise, a healthy diet, and good sleep habits can significantly improve your mental state. 3. Spend time in nature. Whether it's a walk in the park, stargazing, or listening to the ocean, spending time in nature can effectively help you achieve peace. Let's take action and embrace inner peace. Daniel, en cambio, comenzaba recién a entrar en la tormenta que ella ya había atravesado y cruzado. Lo que él estaba sintiendo hoy era el duelo de haberla tenido sin haberla cuidado. Y lo que él no sabía todavía es que cuando el agujero negro se hace completo, ya no devuelve lo mismo, o transforma, o destruye la ilusión. Daniel comenzó a sentir algo que jamás había imaginado: inseguridad. Por primera vez, no podía leer a Lucía. No sabía qué pensaba, qué sentía, si lo extrañaba, si estaba con alguien más, si aún lo consideraba parte de su vida. El misterio, esa misma incertidumbre que ella había sufrido antes, ahora lo habitaba a él. Y el ego, cuando pierde control, empieza a confundir cariño con urgencia. Pero Lucía no estaba jugando. Ella no estaba aplicando un truco psicológico. Estaba viviendo una revolución interna. El desapego no la estaba volviendo fría, la estaba volviendo lúcida. Empezaba a ver la realidad sin filtros. Ese hombre no la había perdido ahora. La había ido perdiendo desde el día en que dejó de cuidarla. Lo que Daniel llamaba distancia tenía otro nombre mucho más verdadero: autopreservación. Un par de días después, él volvió a insistir: creo que deberíamos vernos. Lucía no respondió de inmediato. Se quedó mirando la frase y se preguntó: ¿para qué? ¿Para escuchar explicaciones a medias? ¿Para que me vuelva a prometer y luego me vuelva a soltar? ¿Para servir otra vez de refugio emocional solo cuando siente que se le escapa lo seguro? La diferencia era que ahora ella sabía distinguir intención de carencia. En el pasado, cualquier gesto suyo era una esperanza. Ahora, cualquier gesto suyo era un examen. Pensó en contestar, pero no desde el impulso, sino desde la dignidad. Respaldándose en todo lo que había sanado, escribió: lo pensaré. Si lo hacemos, quiero que sea una conversación clara. Esa frase, corta y elegante, contenía una frontera invisible. No habría reencuentro emocional sin responsabilidad afectiva. No habría acceso sin reciprocidad. No habría volver sin reparación. Él tardó unos minutos en responder: claro, como tú digas. Pero ese como tú digas ya no tenía poder. No era concesión, era nerviosismo. Antes él marcaba el compás. Ahora él esperaba. Lucía cerró la conversación sin prolongarla. No estaba conversando para revivir nada, sino para escuchar sus propios límites. Y por primera vez no le dolía esperar. La calma era la prueba de que la necesidad había muerto. Ese día escribió en su cuaderno: antes sufría su silencio. Hoy disfruto mi silencio. Antes su ausencia era herida. Hoy su ausencia es espacio para mí. La autoelección tiene un brillo distinto. No grita, no ruega, no suplica. Solo se afirma. Mientras tanto, Daniel comenzó a obsesionarse con la idea del encuentro. No porque planeara un cambio real, sino porque quería recuperar la sensación de control. Pero lo que él no entendía era esto: cuando una mujer hace duelo en vida, cuando deja de esperarte, cuando te procesa emocionalmente, lo que vuelve ya no es ella. Es una versión nueva que ya no cabe en tu antigua manera de querer. Y esa nueva versión estaba a punto de ponerlo frente al espejo más incómodo, el de su propio vacío emocional. Daniel empezó a hablar con una suavidad cuidadosamente calculada, como quien repite un guión aprendido. Creo que nunca dejamos de tener algo especial. Solo nos perdimos un poco. Todo se puede reconstruir si hay interés. Antes, Lucía habría sentido una corriente de ilusión recorriéndole el cuerpo. Pero ahora, en vez de acelerarse, se detuvo interiormente. No estaba escuchando lo que él decía, sino desde donde lo decía. Había interés, sí. ¿Pero interés en qué? ¿En ella? ¿O en volver a sentirse necesitado? Ella no respondió de inmediato. Ese silencio, antes impensable, lo descolocó. Daniel carraspeó, nervioso por primera vez, e intentó llenar el espacio. Además, tú sabes que siempre estuve, solo que a veces me cuesta. Lo mismo de siempre, pero con otro envoltorio. Lucía cruzó los dedos sobre la mesa. Lo miró sin prisa y sin ansiedad, y ahí ocurrió el giro sutil. Por primera vez no tenía miedo a perderlo. Ahí comprendió que no se trataba de venganza ni indiferencia.
Se trataba de tener raíz, no vacío. Me gustaría saber qué esperas realmente de mí, dijo ella con calma. Daniel no esperaba esa pregunta directa. Su respuesta tardó, no porque estuviera pensando algo profundo, sino porque estaba buscando la respuesta correcta para no perder terreno. Quiero lo que teníamos antes. La conexión, esa complicidad, palabras bonitas, pero vacías de compromiso real. Quería recuperar beneficios, no reconstruir responsabilidad afectiva. Lucía asintió levemente, y sin levantar la voz, añadió, ¿y qué estás dispuesto a cambiar tú, para que lo que tuvimos no vuelva a romperse? Fue como apagarle las luces al discurso. La incomodidad se hizo evidente. Él no había venido a hablar de cambios propios, sino de retornos cómodos. Y cuando un vínculo se sostenía solo desde un lado, el reencuentro se vuelve espejo revelador. El silencio de Daniel lo dijo todo. Quería recuperar a la mujer enamorada, no reconocer los motivos por los que la perdió. Lucía sintió un nudo interno, no de dolor, sino de confirmación. Había luchado tanto para que la valorara, y al final el que había cambiado era su punto de observación. Ya no pedía que la eligiera. Estaba observando si él merecía seguir siendo opción. Entonces comprendió el octavo principio del agujero negro. Las segundas oportunidades no dependen del ruego del otro, sino del nivel de conciencia con el que te encuentras a ti misma. Daniel bebió un sorbo de café para ganar tiempo. Ella respiró con serenidad. El aire entre ambos ya no era tensión romántica, era evaluación silenciosa. El reencuentro ya no era un puente, era un espejo. Y pronto, cada uno descubriría quién seguía reflejando amor y quién solo nostalgia. Daniel empezó a inquietarse. No era agresivo ni hostil, pero había perdido su seguridad habitual. Su tono comenzó a llenarse de explicaciones más que de intención real de asumir responsabilidad. Mira, yo sé que a veces me alejé, pero no fue porque no me importaras. Es que tenía muchas cosas en la cabeza. Trabajo, estrés. Tú sabes. Lucía lo escuchó con una empatía madura, pero no con indulgencia. Antes, habría interpretado ese discurso como justificación válida. Ahora lo veía con nitidez. Cuando alguien quiere, hace espacio, no excusas. El amor no requiere disponibilidad constante, pero sí coherencia básica. Ella habló con suavidad, sin reproches. Lo entiendo. Todos tenemos estrés, pero cuando te alejabas, nunca había intención de volver con claridad. Era yo la que iba a buscarte. Daniel abrió los labios para responder, pero se detuvo. Por primera vez, la frase había revelado la asimetría. Él jamás había sido el puente. Lo sintió. Y el ego, cuando es tocado con verdad limpia, se incomoda más que con el reclamo. Lucía continuó. Eso no es amor mutuo. Eso es dependencia de un lado y conveniencia del otro. Yo también me hubiera alejado. Si no hubiera tenido tanto miedo a perderte. Esa frase no fue un ataque, fue una constatación. Y lo más desconcertante para Daniel fue que ella no lo estaba diciendo para herirlo, sino para liberarse a sí misma. Sus ojos se encontraron. Él buscó el brillo de antes, ese que lo hacía sentirse elegido. Pero no estaba. Ya no había necesidad en la mirada, sino dignidad. Ahí Daniel sintió el primer golpe real. La conquista había terminado antes incluso de comenzar. Cuando el apego se quiebra, quien antes se creía imprescindible se descubre reemplazable. Lucía respiró hondo y añadió, antes yo te esperaba, ahora me observo. Antes necesitaba una respuesta tuya, hoy necesito una respuesta mía. Ese fue el noveno principio del agujero negro. El verdadero cambio no ocurre cuando el otro vuelve, sino cuando tú ya no deseas volver a tu versión rota. Daniel miró alrededor, incómodo, como si necesitara un punto de apoyo externo. Pero no había. La conversación ya no estaba bajo su control. No la guiaba el deseo de recuperarlo, sino la madurez de recuperarse. Y en ese instante, sin dramatismo, sin lágrimas, sin tensión escénica, Lucía lo entendió. Tal vez él no había cambiado, pero ella sí. Y a veces cuando tú sanas, la puerta que querías abrir ya no conduce a ningún lugar donde te quieras quedar. El verdadero reencuentro estaba ocurriendo, pero no con él, con su propia dignidad. Con el paso de las semanas, Lucía descubrió que el verdadero final no ocurre el día en que una relación se cierra, sino el día en que el corazón deja de pedir explicaciones. Porque explicar es intentar retener, comprender es dejar ir. La transformación no fue un golpe, sino una siembra lenta. Cada silencio que antes la desesperaba, ahora le ofrecía calma. Cada ausencia que antes dolía, ahora era espacio para respirar. Y cada recuerdo que antes pesaba,
ahora se convertía en aprendizaje. Un día, mientras tomaba un café en el mismo parque, donde alguna vez esperó mensajes que no llegaban, entendió que había dejado de mirar hacia afuera pidiendo amor y había comenzado a mirarse hacia adentro construyendo raíz. Había reconocido el valor más importante, no quién la amaba, sino quién era ella cuando amaba. Y ese descubrimiento la elevó más que cualquier reconciliación posible. A partir de entonces ya no buscó señales, ni pruebas, ni confirmaciones externas. Descubrió que el amor sano jamás obliga a perder identidad, que amar no es empequeñecerse para caber en la vida de otro, que la soledad no es un enemigo, es el espacio donde una alma aprende a nombrarse. Con el tiempo, dejó de preguntarse si Daniel volvería, no por desinterés, sino porque su historia interna ya no dependía de su regreso. Y allí llegó la enseñanza silenciosa que Walter Rizzo resume en sus reflexiones más profundas. El amor propio no se defiende, se habita. Cuando lo habitas, ya no corres detrás de nadie. Cuando lo habitas, ya no te conformas. Cuando lo habitas, atraes lo que vibra en tu misma dignidad. Lucía se convirtió en mujer raíz, en mujer que no pide lugar, lo elige, en mujer que no suplica amor, lo construye con quien también sabe sostener. El agujero negro no había sido una estrategia, sino un despertar. Retirarse no para que el otro te busque, sino para que tú te encuentres, porque a veces la vida no te quita personas, te quita ilusiones que te mantenían pequeña. El verdadero cierre no fue decir adiós, fue decirse bienvenida a sí misma. Y ese día supo, sin grandilocuencia, sin épica, sin aplauso, que el amor que buscó durante tanto tiempo fuera, siempre estuvo esperando dentro. La historia terminó, sí, pero lo esencial apenas comenzaba. El camino donde ya no tienes miedo a que alguien te deje, porque por fin aprendiste a no dejarte tú. Con el tiempo, Lucía entendió que no había perdido un amor, sino recuperado una dirección, porque no se trata de quién llega o quién se va, sino de quién te acompaña sin que tengas que desaparecerte para que te quieran. Ya no necesitaba pruebas externas, no esperaba disculpas tardías, no fantaseaba con algún día. Había comprendido la lección. Cuando el amor propio se despierta, no te vuelves fría, te vuelves selectiva. Esa transformación interior podía resumirse en los principios que la habían guiado sin que ella lo supiera, desde el inicio.